¿Por qué desde hace miles de años distintas culturas describen a la misma figura? Un ser mitad humano y mitad pez, con una mirada consciente y con una voz que, según relatan, hechiza a quien la escucha. Desde las costas de Grecia hasta el Amazonas, desde África hasta el Ártico, el relato se repite una y otra vez. ¿Estamos ante solo un mito o quizás estemos ante algo más? Durante estos siglos, las historias sobre sirenas han fascinado a exploradores a la vez que desconcertado a científicos. Y sin embargo, los relatos y testimonios persisten. En este programa exploraremos el origen, los mitos y leyendas a lo largo del mundo. También veremos los fraudes y les mostraremos las supuestas imágenes captadas por cámaras de estos seres. Quédense hasta el final y descubran qué se esconde realmente tras los mitos de estos seres híbridos. Los relatos sobre seres híbridos entre humano y pez no pertenecen a una sola cultura ni a un único momento histórico. Surgen con variaciones sorprendentes, en civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí. Hacia el año 2500 a.C., en la antigua Mesopotamia, encontramos una de las referencias más antiguas a una figura anfibia, el dios Oannes. Según el sacerdote caldeo Beroso, que en el siglo III a.C. ya describía a un ser con cuerpo de pez, rostro humano y manos visibles bajo una túnica escamosa, emergía del mar cada mañana y enseñaba a los hombres todo tipo de conocimientos, como puede ser la escritura, las leyes, la agricultura e incluso la astronomía. Oannes no era presentado como una alegoría, sino como un ser real, respetado y recordado por generaciones como el fundador del conocimiento humano. En otro punto del planeta, en África Occidental, y hacia el año 2000 a.C., ya existían cultos dedicados a entidades acuáticas que más tarde serían conocidas como Mami Wata. Su presencia se extendía por todo el Golfo de Guinea, y aunque su iconografía ha variado con el tiempo, mezclando influencias indígenas, europeas e incluso asiáticas, desde épocas muy antiguas se la representa como una figura femenina con torso humano y la parte inferior de pez o de serpiente marina. Pero Mami Wata no estaba sola. En muchas tradiciones existe también una contraparte masculina conocida como Papa Wata o bajo otros nombres locales, asociados siempre con el poder del agua, la fertilidad y la protección de los mares. Ambas figuras, lejos de ser abstracciones simbólicas, siguen siendo reconocidas hoy en día. Se les hacen ofrendas en playas, ríos y manantiales, y hay quienes dicen haberlos visto e insisten en que sus manifestaciones no son metafóricas, sino reales y físicas. Para muchas comunidades ribereñas, estos seres continúan siendo parte activa de la vida espiritual y cotidiana. En América del Sur, los pueblos tupi-guaraní ya hablaban de Iara, mucho antes del contacto europeo, con registros orales que los antropólogos sitúan al menos hacia el año 1500 a.C. Iara es descrita como una mujer de gran belleza, con cola escamosa, que canta desde las riberas de los ríos para atraer a los hombres. A su lado aparece Ipupiara, representa su contraparte masculina, una figura más territorial y agresiva. Estas narraciones fueron recogidas por cronistas portugueses del siglo XVI, pero reflejan un acervo cultural milenario que se transmitía oralmente desde tiempos remotos. En el Caribe, especialmente en Trinidad y Tobago,
Las leyendas más antiguas sobre Mama Dolor, o conocida también como Mama Glo, muestran elementos inquietantemente similares. Esta figura acuática suele describirse como una mujer con cola de pez y un canto envolvente, que aparece en los manglares al caer la noche. Pescadores y habitantes locales han reportado, incluso en tiempos recientes, episodios de desorientación tras seguir su voz, despertando en lugares distantes del litoral sin recordar cómo llegaron hasta allí. En Filipinas, las leyendas sobre seres acuáticos conocidos como sirenas y soyokoi, en su variante masculina, han sido documentadas desde el siglo XVII por cronistas españoles y misioneros como Francisco Ignacio Alcina. Describen figuras con torso humano y cola de pez, habitualmente vinculadas a zonas arrecifales o a la aparición repentina durante tormentas. Algunos pescadores afirmaban haberlos visto entre bancos de peces, moviéndose con una agilidad inusual. También se registraron testimonios sobre voces o sonidos articulados bajo el agua que no se correspondían con ningún animal marino conocido. En el ámbito occidental, la representación moderna de la sirena comienza a consolidarse entre los siglos II y III después de Cristo. En el mundo greco-romano, donde algunas figuras femeninas con atributos marinos aparecen en mosaicos y frescos. Es durante los siglos XII y XIII, en plena Edad Media cristiana, cuando se fija la imagen clásica, presentes en manuscritos iluminados, capiteles de iglesias y bestiarios. En estos contextos, las sirenas eran consideradas criaturas reales o al menos posibles. Sin embargo, y como estamos viendo, esta figura no es exclusiva del Mediterráneo ni de la tradición cristiana. En costas del Pacífico, en África subsahariana, en la América precolombina e incluso en comunidades del Índico y pueblos inuit del Ártico, existen relatos antiguos sobre seres acuáticos con rasgos humanoides. Aunque las características varían levemente, la estructura básica se repite con frecuencia. Una figura híbrida mitad humana y mitad marina, y una relación directa con cuerpos de agua. ¿Cómo se puede explicar que esta imagen emerja en culturas separadas por océanos y miles de kilómetros sin contacto aparente entre ellas? ¿Nos encontramos ante una coincidencia simbólica o ante la huella de algo observado, registrado y temido por pueblos que nunca se conocieron? Y lo más inquietante, la mirada fija, la silueta humanoide entre las aguas, las escamas brillando con la luz del amanecer, descripciones que se repiten en culturas separadas por océanos. ¿Cómo se puede explicar esta coincidencia? ¿Estamos ante un símbolo común del inconsciente colectivo o ante la huella de un fenómeno observado más veces de lo que estamos dispuestos a aceptar? En Filipinas, especialmente en las regiones de Visayas y Mindanao, numerosos pescadores han asegurado durante generaciones haber visto figuras humanoides entre los cardúmenes de peces, nadando con movimientos que no corresponden a ningún animal conocido. Algunos los describen como entidades que parecían dirigir a los bancos de peces desde dentro, con movimientos armónicos y coordinados. También se han recogido testimonios de buceadores que relatan haber oído bajo el agua voces o lamentos susurrantes, con ritmo y estructura, en un idioma que no logra identificar, pero que consideran claramente articulado. Estos relatos no son recientes. Ya en el siglo XVII, misioneros españoles como el padre Francisco Ignacio Alcina documentaron en sus crónicas testimonios similares recogidos de las poblaciones visayas que hablaban de criaturas acuáticas con forma humanoide y comportamiento inteligente. Alcina, aunque cauteloso, no descartaba que aquellos relatos pudieran referirse a experiencias reales y señalaba la similitud con las sirenas descritas en Europa.
Lo interesante es que en el contexto filipino estos seres no se interpretaban como simples figuras mitológicas. En ciertas islas aún hoy se realizan rituales para pedir protección antes de faenar en zonas consideradas peligrosas. Y persiste la creencia de que pronunciar sus nombres en voz alta puede atraer su atención o su ira. ¿Es posible que estos relatos sean solo una construcción simbólica y cultural? ¿O estamos ante fragmentos dispersos de una experiencia común, una observación transmitida oralmente durante siglos? Porque más allá del folclore también encontramos referencias en los diarios de navegación, en crónicas de exploradores y en registros históricos que no provienen de la tradición oral, sino de testigos en plena faena marítima. Uno de los casos más conocidos es el del propio Cristóbal Colón. El 9 de enero del año 1493, durante su primer viaje, escribió en su diario que avistó 3 sirenas cerca de la actual República Dominicana. Afirmó que tenían rostro humano, aunque no eran tan hermosas como se dice. La explicación moderna apunta a una confusión con manatíes, pero sigue siendo llamativo que marinos experimentados como Colón pudieran describirlas como figuras humanoides. En el año 1614, el explorador inglés John Smith relató un encuentro similar frente a las costas de Terranova. Una figura femenina, con largo cabello verdoso y cuerpo inferior de pez. Y no fue el único. Bitácoras de marinos británicos y holandeses de los siglos XVI y XVII mencionan avistamientos de seres similares, sobre todo en las aguas frías del Atlántico Norte. En América del Sur, crónicas portuguesas del siglo XVI recogen testimonios de indígenas sobre figuras mitad humanas, mitad peces que cantaban desde la ribera del Amazonas al caer la noche. Algunos exploradores aseguraban haber escuchado esas voces que describían como melancólicas y diferentes a cualquier sonido animal conocido. Incluso existen referencias del siglo XIX. En la costa de Nueva Escocia, en Canadá, un grupo de pescadores afirmó haber capturado una criatura con rostro humano y cuerpo escamoso. Al menos 3 periódicos locales publicaron la historia, generando gran alarma entre la población. En lugares tan remotos como las Islas Orcadas, al norte de Escocia, hasta bien entrado el siglo XX, persistía la creencia en seres que vivían en el mar. Folcloristas británicos recogieron testimonios de pescadores que hablaban de figuras femeninas observando desde las rocas, en silencio durante horas, antes de desaparecer entre las olas. Pero el relato no termina ahí. En pleno siglo XXI, en la era de los satélites, los drones y la vigilancia global, las historias sobre sirenas no solo no han desaparecido, han resurgido en lugares inesperados. Uno de los casos más desconcertantes tuvo lugar en el año 2009, en Kiryat Yam, una ciudad costera de Israel. Durante semanas, decenas de testigos, entre ellos vecinos, pescadores y turistas, afirmaron haber visto una figura humanoide con rasgos femeninos y cola escamosa, apareciendo al atardecer sobre unas rocas próximas a la playa. Según sus relatos, la criatura los observaba en silencio, para después sumergirse rápidamente en el mar. La insistencia de los testimonios fue tal que el propio ayuntamiento ofreció una recompensa de $1 millón a quien pudiera presentar pruebas concluyentes de su existencia. La noticia se difundió por todo el mundo. Incluso se grabó un breve vídeo de baja calidad donde se encima una figura que parece alzar el torso antes de zambullirse. Yeah, man, this is cool. Got a seal on the rock down there? That thing.
Aunque la imagen no es concluyente, lo más inquietante fue la reacción institucional. Por primera vez en la historia moderna, un gobierno local se tomaba en serio la posibilidad de que un ser, como una sirena, pudiera ser real. Y no fue un caso aislado. En distintos puntos del planeta, los relatos contemporáneos continúan y se repiten con detalles desconcertantemente similares. En Alaska, submarinistas militares y pescadores han descrito en reportes no oficiales la aparición de figuras humanoides bajo el hielo o en aguas profundas. Se mueven a contracorriente con una velocidad y coordinación que no se corresponde con ninguna especie marina conocida. Algunos informes, nunca confirmados públicamente, sugieren comportamientos inteligentes, casi evasivos, como si esas criaturas fueran conscientes de estar siendo observadas. En Japón, tras terremotos o tsunamis, hay quienes aseguran haber visto figuras parecidas a los ninjo, las sirenas del folclore nipón, emergiendo brevemente de las aguas costeras. Aunque para muchos son solo mitos, los testigos insisten en que su aparición parece ligada a movimientos sísmicos, como si reaccionaran a ellos o los advirtieran. ¿Qué hacer con toda esta información? ¿Descartarla como superstición, como errores de percepción, o admitir que más allá del símbolo hay una coincidencia inquietante que merece atención? Porque si estas criaturas existen, ¿qué son realmente? ¿Una especie marina aún no catalogada con inteligencia y forma humanoide? ¿Una rama evolutiva perdida, quizás humana, que se adaptó a vivir en las profundidades desde tiempos remotos? ¿O tal vez una forma de vida paralela, esquiva y desconocida que habita los abismos del océano? Regiones inexploradas a las que apenas hemos accedido. Para muchas culturas no hay duda, no son animales ni metáforas, son entidades reales, guardianas de lo acuático, habitantes del otro mundo, un mundo oculto bajo las olas. Y lo fascinante es que este relato no ha desaparecido, se ha transformado y sigue vivo. Desde los mitos antiguos hasta los avistamientos modernos, las sirenas emergen una y otra vez. ¿Y por qué una figura tan específica, una criatura híbrida, femenina o masculina, con canto hipnótico y silueta humana, aparece en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí? ¿Podría ser esto la huella difusa de algo real que simplemente no sabemos cómo interpretar? ¿Pero se ha hallado alguna vez una prueba física, un resto verificable, algo que vaya más allá del relato? La respuesta hasta hoy es rotunda. No existe ninguna evidencia física confirmada. O si existe, no se ha hecho pública. Lo que sí ha habido una y otra vez son fraudes, invenciones o errores de percepción. En el siglo XIX, el showman Barnum presentó la famosa sirena de Fiji, una criatura momificada con torso de mono y cola de pez. Cautivó a miles, hasta que se descubrió que era un montaje cosido con fines teatrales. En Japón, algunos templos conservan figuras veneradas como ninjo, pero los análisis modernos han demostrado que están hechas de madera, papel, de resto de animales, un arte ritual y no un organismo real. Y en la era digital, cada nueva foto o vídeo que asegura mostrar una sirena termina revelando otra cosa. Esculturas de cine, piezas de arte animatrónica o simplemente
imágenes manipuladas. Sin embargo, hay algo que ninguna falsificación ha logrado borrar: la persistencia del relato. Porque aunque no haya huesos ni pruebas concluyentes, siguen los testimonios. Siguen los que aseguran haber visto algo que canta, algo que observa, algo que desaparece al ser detectado. Como hemos visto, testimonios y leyendas de todo el mundo nos hablan de seres anfibios mitad humano y mitad pez. ¿Sería posible que en las profundidades aún inexploradas de nuestros océanos se oculten formas de vida desconocidas? Y concretamente una que se escapa a nuestra tecnología, pero no a las personas que durante siglos y hasta nuestros propios días aseguran haberlas visto. Conviene recordar que conocemos más sobre la superficie de Marte que sobre los fondos abisales de nuestros propios océanos. No sería descabellado pensar que en esa oscuridad insondable existan criaturas que nunca han visto la luz, y nosotros a ellas tampoco. Y ante esa posibilidad no cabe el escepticismo ciego ni la credulidad ingenua. Solo nos queda la humildad. Porque en una época como la nuestra, en la que aquello que no se comprende se ignora o se ridiculiza, quizás esa sea la mayor lección que pueden dejarnos las sirenas: la necesidad de recuperar la humildad, la conciencia de que no lo sabemos todo, de que existe un mundo más allá de lo que la ciencia y la tecnología han alcanzado. Tal vez mañana aparezca una noticia. Tal vez se haga un hallazgo que por fin nos permita demostrar su existencia, o tal vez desaparecerán justo antes de que logremos descubrirlas, como si ellas decidieran cuándo y a quién mostrarse. Les dejo a cada uno de ustedes que saquen sus propias conclusiones sobre estos seres, habiéndoles mostrado las historias, los testimonios, las supuestas pruebas y las teorías al respecto. Espero que este programa les haya sido de su agrado. Y sin más, nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.